Entonces, ¿verdad? El libro de Deuteronomio 11, el verso 26 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Oigan bien. ¿Ya lo tienen? En el nombre de Jesucristo, 11:26 de Deuteronomio. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios bendiga su palabra. Vamos a leer otra escritura, perdonen, hermano. En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 5. Gálatas capítulo 2, verso 5. Vamos a ver si la yo quiero. Aquí está. Gálatas capítulo 2, verso 15, perdón. ¿Ya lo tienen? 2:15, Gálatas. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Oiga, hermano, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Y no por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo mismo, ministro, de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, en esta mañana, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea su nombre, Padre de la gloria. Gracias en esta mañana, gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad que nos regalas en esta mañana, Señor Jesús. Oh, mi Cristo, Padre de la gloria, alabado sea su nombre, Padre, gloria a Dios. Aleluya, Padre celestial, bendito su nombre en esta mañana, Padre. Oh, yo te pido en esta hora, Señor, que tomes el control, Padre de la gloria, de este culto, de principio a fin, Señor. Padre, que seas tú en esta mañana, Padre, oh, obrando en nuestros corazones, Padre, obrando en cada vida de mi hermano y mi hermana que están aquí con un propósito. Señor, el Espíritu Santo, hemos sentido su presencia aún en los cantos. ¿Cuánto más en la palabra usted la va a vivificar en esta mañana? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, que nuestro oído espiritual pueda escuchar la palabra y que esa palabra baje al corazón. Por unos minutos estaremos aquí. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento en esta mañana. Traigo una pequeña reflexión en esta mañana y quiero un pensamiento, ¿verdad? Que he estado orando por esto, hermanos. El pequeño tema que traigo en esta mañana, ¿verdad? La inspiración del Espíritu Santo me dio esto, creo que fue desde el martes, por ahí, o desde el lunes, ¿verdad?
traía otro mensaje, ¿verdad? Pero no fue así. Pero esto desde el lunes, ¿verdad? Yo he estado orando y he estado leyendo algunas cosas aquí. Y sí, Dios, ¿verdad? Quiere que hablemos de esto. Se llama muertos al pecado para ir al cielo. Muertos al pecado. Está bien. Hay que orar por la hermana, ¿verdad? Sí. Entonces, muertos al pecado para ir al cielo. Ese es el tema. Muertos al pecado para ir al cielo. Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Esa escritura, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad? A un lugar donde, ¿verdad? Esta escritura de Deuteronomio capítulo, ¿verdad? 11. ¿Verdad? Usted sabe, hermano y hermana, que Dios, ¿verdad? En su gran misericordia, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Él, ¿verdad? Él puso al hombre y a la mujer que actuaran conforme, ¿verdad? O sea, Dios no obligó al hombre y a la mujer, o sea, Dios no les puso una obligación, ¿verdad? De que, ¿verdad? Que, bueno, o sea, que Dios puso al hombre a que escogiera entre el bien y el mal. Entonces, ¿verdad? Dios no es un Dios que va a tener al hombre así del cuello que no, Dios, hermano, le da libre albedrío a la persona. Entonces, ¿verdad? Pero el problema es que la muerte lo separa de Dios. Amén. O sea, muerte espiritual, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? En Romanos, vamos a leer el libro de Romanos 6.1 para poner una base. Romanos 6.1, oiga lo que dice la Biblia, Romanos 6.1. Oiga lo que dice. Es la escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y el mismo apóstol la responde y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora aquí, ¿qué dice? Verso 22, de la mismo. ¿Qué dice verso 22? Verso 23, perdón. ¿Qué dice verso 23 del mismo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. La paga del pecado es muerte. ¿Pero de qué muerte está hablando aquí? Muerte eterna. Muerte, hermano, espiritual eternamente. Oiga, cuán delicado es, hermano, que usted, Dios le dio a usted, ¿verdad? Le dio a usted, le dio al ser humano, le dio, ¿verdad? Estas avenidas. Nosotros, ¿verdad? Tenemos 5 avenidas en el cuerpo, que eso lo repetimos ya: gusto, olfato, tacto, oído y ¿cuál es el otro? 5 avenidas. Gusto, tacto, olfato, oído y vista. 5 avenidas. Con esas 5 avenidas nos dio a nosotros para que vivamos aquí en la tierra. Pero nosotros somos tripartitos, estamos divididos en 3. Nos dio estos 5 sentidos: alma, nos dio cuerpo y nos dio espíritu. Y en el espíritu está usted de tomar la decisión de decir sí o no. En el espíritu. Y en el alma está la decisión de que usted le abra el corazón al Señor para que Cristo viva ahí, ¿verdad? En su alma. Creo que así es, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros somos libre albedrío. En su cuerpo usted puede hacer lo que quiera hacer, pero hay una retribución por eso para el hombre y para la mujer. Si se pone a hacer cosas que lo van a destruir, hay una retribución, porque usted tiene un alma.
Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos un alma. Es como un culto evangelístico este, pero es para la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Usted tiene un alma. ¿Qué es lo que vaya a dar cuenta allá cuando usted muera? Cuando usted muera muerto, cuando usted muere sin Cristo. Usted tiene que ir a dar cuenta por su alma. Cómo la trató, cómo la alimentó. Usted tiene que ir a dar cuenta. Porque el apóstol Pablo dijo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. No, porque yo sea el pastor, no voy a ir allí. Tengo que ir al tribunal, a presentarme al tribunal. Todo, hermano, hasta el presidente. No, porque sea el presidente no va a ir allá. Va a ir. Porque tiene un alma. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, hablando, regresando a Deuteronomio para entrar en el tema, muertos al pecado para ir al cielo. Entonces, ¿cómo puede ir una persona al cielo? Muerto al pecado. Amén. Hermano, pero me dice un hombre una vez, hermano, pero ¿usted cree que ustedes los cristianos no pecan? No pecamos. Cometemos errores, es otra cosa. Pero la Biblia dice en 1 Juan, la simiente de Dios no puede pecar. Amén. O sea que en usted hay una simiente, usted no puede pecar. Que Dios nos ayude. Usted no puede pecar. ¿Sabe qué puede hacer usted? Como cristiano, cometer errores. Cometer errores. Pero los errores tienen que inventarlos también como cristianos. Nosotros cuando cometemos errores tenemos que inventar los errores. Porque también esos errores nos pueden causar un problema a nosotros como hijos de Dios. Si usted comete un error, justificado o injustificado, pero es error, usted tiene que inventarlo. ¿Cómo? Delante de Dios. Aquí en vida, ese error usted tiene que decirle, Señor, cometí este error, confesárselo a Dios. Porque si usted se va con un error en su corazón, sabiendo que está cometiendo un error y no lo confiesa delante de Dios, Dios no está obligado a ayudarle. Y si usted muere con ese error, allá se va a encontrar ningún problema. Yo no sé Dios cómo va a hacer. Yo no le puedo juzgar aquí. Decir, hermana, usted tiene un error, ¿por qué no lo arregla? Se lo digo de aquí, si no lo arregla es cosa suya. El problema va a ser usted de entrada allá. Usted tiene que arreglar sus errores aquí en vida. Pecados ya se los perdonó el Señor cuando usted levantó su mano, usted fue justificado. Dios cortó esa cola de pecado cuando usted venía del mundo. Cuando usted levantó su mano, Dios tomó, lo justificó. Eso se llama justificar. Dios lo justificó a nosotros aquí. Nos borró los pecados, los echó al mar del olvido. Ya usted, de aquí para allá, ¿verdad? Como leímos en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios ya borró los pecados cuando usted levantó su mano. Pero ahí para acá hay una caminata para usted y para mí. Vamos a caminar en medio de problemas, en medio de cosas. Pero si sabe que en su vida hay un pecado allí, que usted lo trae del mundo, enmiéndelo inmediatamente. Córtelo inmediatamente. Póngaselo al Señor y dígale, Señor, con esta cosa yo no puedo entrar al reino. No puedo entrar al cielo. Para eso nos dio conciencia el Señor, hermano, a nosotros. Nosotros sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Los animalitos no saben. Ellos no tienen conciencia, ellos no tienen alma. Ellos, usted sabe, los animalitos, hermano, usted sabe, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, ¿verdad? Un perrito, él no tiene conciencia. Él se mete a la cocina, se sube a la mesa y le lleva la comida. Él no sabe que es malo, porque no tiene conciencia. Ahora, si usted se mete a la cocina de un hermano y mira ahí un mal puesto, algo, se lo lleva, usted su conciencia ya la ensució. Ya lleva una culpa, pero el perrito no. El perrito o el gato se puede llevar el pollo que usted tiene, está lavándolo ahí, el gato se sabe y se lo lleva. Él lo hizo y no tiene culpa porque él no tiene conciencia. Nosotros tenemos conciencia. Nosotros tenemos a través del Espíritu conciencia. Y hay veces la conciencia a nosotros nos remuerde la conciencia. Ahora la persona que ya no se le remuerde la conciencia, ay hermano, ahí sí hay un problema. Usted sabe, los violadores, ellos no se les remuerde la conciencia. Los asesinos, no hermano, pero fíjese que digo un hombre no puede ser tan malo que no se le remuerda la conciencia. Hay algo que le está diciendo allí, mejor no lo hubiera hecho, mejor no lo hubiera hecho, mejor no lo hubiera hecho. Hay una conciencia que le está diciendo ahí, no lo hagas, no lo hubieras hecho. Pero como esa persona endureció el corazón y no quiso confesarle al Señor eso, entonces esa persona tiene un tropiezo
tropieza no tiene entrada al cielo, porque va con un pecado allí. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de esta muerte física, estamos hablando de muerte en el alma, muerte espiritual eternamente. Dios nos ayuda a nosotros, hermanos. Entonces, ¿para qué Dios nos dio, verdad, este entendimiento? Para, ¿verdad? O esta revelación, o este discernimiento, como podamos decir, que saber qué es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos de la manera que Dios quiere que actuemos. Sí, amén. ¿Qué le dijo Dios a Eva? ¿Qué le dijo Dios a Eva allá en capítulo, ¿verdad? En capítulo 3, ¿verdad? Él expuso una ley allí. Sí, por tu desobediencia. Si comen de este árbol, van a morir. Sí. Y si no, van a vivir. ¿Verdad? A ellos les dio libre albedrío a Adán y Eva. Lo quisieran, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Usted sabe, la transgresión causó la muerte. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, el apóstol Pablo también dijo, no pisoteemos la sangre de Cristo. Sí. Hebreos capítulo 10 o capítulo 6 por ahí creo yo que es, ¿verdad? Dice porque, ¿verdad? Aquellos que recayeron, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Es imposible que Dios, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Que ellos vuelvan, ¿verdad? Porque pisotearon la muerte de Cristo. Ve la cruz, la sangre de Cristo. Creo que es Hebreos 10. Así, aquí está, Hebreos 10, 26. Oiga lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después, esto nos está diciendo a nosotros los cristianos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira, hermano, qué tremendo para nosotros los conocedores de la palabra. Si pecamos voluntariamente, sabiendo que eso que usted va a hacer es malo, es pecado y lo hace, ya no queda más sacrificio por el pecado. Qué duro, ¿verdad? Duro es decir esto, pero así dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar de fuego, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Porque la paga del pecado es muerte. Murió irrepresiblemente esa persona. Y no está hablando de afuera, está hablando del cristiano. Está hablando de nosotros. Que Dios nos ayude. Entonces, muertos al pecado para entrar al cielo. ¿Por qué nosotros venimos a un culto? Ya sabe usted qué quiere decir culto. Cultivar. ¿Qué estamos cultivando? Salvación. Vida eterna en nuestras almas. Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Dios nos ayude. Entonces, miren, volviendo a Deuteronomio, no traía esa escritura que leímos ahorita de Hebreos 10, 26, no la traía. Pero hay otra allí que dice que si diéramos la muerte, ¿verdad? Allí, por ahí creo que es, ¿verdad, hermano? Pero bueno, lo vamos a dejar allí. Sí, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oiga, hermano, por eso el Señor Jesús en su palabra, allá en el libro de verdad, allí de los evangelios, Él dijo, cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Ya conociendo esta palabra, ya conociendo la Biblia, ya siendo cristianos nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, vean, regresando a Deuteronomio, capítulo 11. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, ¿saben ustedes qué quiere decir Deuteronomio? ¿Saben qué quiere decir Deuteronomio? Deuteronomio quiere decir 2 leyes. Deuteronomio quiere decir 2 leyes. Dice, Deuteronomio quiere decir 2 leyes. Deuteronomio quiere decir 2 leyes.
¿Seguirle o servirle? ¿Adorarle? Porque Deuteronomio dice, y Dios tiene dos leyes. Sí. Las encontramos aquí en Deuteronomio. Amén. Una ley es de Bendición. la muerte. Una ley es de la muerte. Seguirla y servirle y adorarle es vida. Amén. Pero rechazar a Dios es muerte. Una ley sin una sanción o pena no es ley. Sí. Y la transgresión a la ley es pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, estamos hablando aquí en la ley. Sí. Él puso entre el pueblo de Israel la bendición y la maldición. Sí. Que Dios nos ayude. La ley, hermano, era un ayo para el pueblo de Israel. La ley, hermano, era encarcelamiento para todo aquel que cometía una infracción. Lo encarcelaba. El individuo moría ahí en la cárcel. Porque la ley era muerte. Para el que cometía un pecado, un error. Allá en la ley. La ley era muerte para las personas. Sí, amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. No había remedio. Era un año, dice el apóstol Pablo ahí en los escritos. Era un año para el pueblo de Israel, la ley. Los encerraba y moría la persona que cometía un pecado, un error. Moría, hermano. Pero vino la gracia. Amén. Vino la gracia. Sí, aleluya. Que Dios nos damos gracias a Dios, hermano, porque Amén, vino la amén. gracia. Aleluya. Vino la gracia. Amén. Y nos libró de la ley, dice el apóstol Pablo. Nos libró. Porque nosotros, hermano, en este lado, oigan lo que leímos allí en el libro de Gálatas, capítulo 6. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Leímos allí el libro de Gálatas, capítulo 6. ¿Verdad? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Oiga, a nosotros, hermanos, nosotros estamos condenados. Los gentiles a nosotros, ¿verdad? Nosotros, perdón, los israelitas, o sea, la nación allá de Dios, para nosotros éramos los más, ¿verdad? El Señor lo llama también en la Escritura, nosotros éramos los más vil. Nosotros éramos pecadores por naturaleza. Pero el apóstol Pablo aquí, nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Hombre, hermano, esos hombres, hermano, qué tremendo. Esos hombres, hermano, si cometían un error, ¿verdad? Ellos trataban de andar, ¿verdad? Como dice, pianitos. Lo identificaban, ¿no? Hermano, ahí mira, hermano, ahí la ley, hermano, si hallaban una mujer con otro hombre, ¿cuál era la ley para la mujer? Muerte a pedradas. Pedradas, hasta que aquella mujer quedaba en un bulto de piedras, así, miren. Sí. Ahí quedaba muerta porque la hallaron con otro. La ley era esa, más muerte. Y el hombre quedaba libre. Vea qué tremendo. Entonces, ¿verdad? Cuando esa ley estaba en apogeo allí, el adulterio, hermano, era muerte para las personas. Muerte. La gente agarraba por la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. La agarraban y la pedraban y la mataban y quedaba allí. ¿Y qué? Si la ley decía que era muerte. Ahora vuelve hacia aquí. ¿Qué pasara si nosotros estuviéramos en la ley? Ya no vieron. No hubiera gente, ¿verdad, hermano? Ya no vieron. ¿Ah? Hermano, qué tremendo. Pero vino la gracia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Amén. Ahora, pareciera que nosotros tenemos la cosa más fácil, pero no, hermano. Nosotros no tenemos la cosa más fácil. No, que como nosotros estamos por fe, vamos a hacer lo que quieran. No. Ya leímos Hebreos capítulo 10. Ya leímos qué nos va a pasar a nosotros, Hebreos capítulo 10, 26. En delante, ¿qué nos va a pasar a nosotros como cristianos? ¿Qué nos va a pasar si nosotros transgredimos la ley? ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios es justa, dice la palabra. Esta palabra, la ley de Dios es justa, es la palabra. Que Dios nos ayude. Parece que tuviéramos cosas fáciles, ¿verdad? Y por eso la gente hace y deshace.
Por eso es que usted ve, hermano, y perdóneme si alguien le va a caer ahí por la transmisión, por eso es que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres de mala fama, ellas tienen hijos y no saben quiénes son el papá. Porque hacen y deshacen. Se acuestan con uno, se acuestan con otro y ni saben quién es el papá de ese hijo. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia. Si viviéramos en la ley, hermano, en segundo, Ya no existía. esa persona muriera. Los violadores, los asesinos ya no hubiera aquí, hermano. Por eso es que los gobiernos quieren poner la ley del talión, la ley del talión. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces, ¿verdad? Vean con nosotros, ¿verdad? Vivimos por fe. Vivimos en la fe, vivimos en la gracia. Si no por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo. No por las obras de la ley, por cuanto dice, por las obras de la ley nadie sería justificado. Nadie, hermano, sería justificado. Y ya saben qué es justificar. Perdonar. Cuando usted acepta a Cristo, usted es justificado. Dios lo perdona de sus pecados. Ahora, si vuelve a recaer después que aceptó a Cristo, ahí sí hay un peligro. No es fácil. Hay un gran peligro. Por eso me da pesar las personas que estuvieron aquí y aceptaron a Cristo y se fueron y siguen pecando allá. Hay un peligro. Hay un peligro enorme, porque si Dios en su justicia divina, Él pudiera a esa gente matarlo así como están. Pero Dios no quiere, dice 1 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios en su justicia divina le está esperando aún a las personas que andan allá otra vez cometiendo pecado. Sí, amén. Pero la ley aquí en Romanos que leímos, ¿verdad? En Hebreos 10, dice que cualquiera que pisotea la muerte de Cristo es digno. Otra vez. Pero Dios en su gran misericordia espera al pecador. Que Dios nos ayude entonces, a nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude. Vea qué tremendo. Vea qué tremenda la situación, hermano. Vea cómo estamos. Quiero leer aquí unos párrafos, oiga, del mensaje, pero quiero leer aquí. Dice, cuando uno está encontrando la manera para ir al cielo, y uno tiene, o si uno quiere entrar, es solo con vida. Cuando uno busca la manera, ¿verdad?, de entrar al cielo, ¿cómo es la manera de entrar al cielo? Con vida. Vida eterna. Con vida. Muerto no puede entrar al cielo muerto. Hablando en pecado, muerto en delito y pecado, no puede entrar al cielo. Tiene que entrar con vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios en su alma. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que él en su cuerpo estaba muerto. Muerto al pecado, pero tenía vida. Y con esa vida que él tenía, él estaba libre para entrar a la patria celestial. Ahora nosotros, hermanos, con la responsabilidad que hemos escuchado la palabra, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad hoy mismo. ¿Quiere vida o quiere muerte? Usted tiene la decisión. ¿Quiere volverse atrás o quiere seguir? Usted tiene la decisión. Dios aquí no lo obliga. Pero, claro, tiene una consecuencia. Si usted muere, usted ya no entra al cielo. Pero si Dios le da a usted el corazón a Dios para que Él viva, usted recibe vida y tiene la puerta abierta, el camino para entrar al reino de los fieles, al cielo. Que Dios nos ayude. Entonces, Dios nos dio a nosotros ese libre albedrío de poder decidir. Por eso es verdad, la ley allá ponía al pueblo de Israel, lo ponía que tomara decisión. Yo pongo aquí delante de vosotros la maldición y la bendición. Escojan ustedes. En la ley escogen. Si ustedes escogen no obedecer la ley de Dios, pues muerte. Pero si ustedes escogen obedecer la ley de Dios, bendición. Lo mismo es aquí, hermano, con nosotros, viviendo en la gracia. Dios abrió dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Escojan ustedes. ¿Por cuál camino va bien? Escogemos nosotros. Sí. Dios ya lo puso allí para que usted decida con sus 5 sentidos. En vida. Porque quiero decir, la decisión se toma aquí en vida. La decisión no es ya muerto, es en vida con sus 5 sentidos vivos.
con su conciencia viva. Usted toma la decisión hoy. ¿Muerte o vida? Ay, hermanos, si a usted le toca morir, que Dios nos ayude. Que nos tocara morir a nosotros y tenemos algo ahí que nos esté estorbando, hermano, eso lo puede impedir. Eso nos puede impedir. Y esto es en serio. Esto no es que yo lo estoy diciendo porque lo diga. Esto es en serio. Si hay algo allí en nosotros y nos tocara partir hoy de esta tierra, y si tiene por ahí algo, quiero decirle que eso le va a estorbar. Le va a estorbar. 100% le va a estorbar. Entonces, ¿para qué nosotros venimos al culto? Para cultivarnos nuestra alma, para limpiarnos con la palabra, para reflexionar y dar un paso y decir, Señor, de aquí para allá, yo quiero que entre en mi corazón, que me des vida. Porque si estoy muerto, no puede entrar al cielo. No puede, hermano, por más que le recen aquí, por más que le hagan tantas cosas, ya no se puede. Es aquí. Muertos al pecado para entrar al cielo. Muertos al pecado para entrar al cielo. Es aquí. Parece que fuera como culto evangelístico, ¿verdad? Pero esto lo necesitamos nosotros aquí, iglesia. Nosotros aquí como iglesia, hermano. Yo quiero decir, hermano, que hermano, estamos muy confiados. Estamos muy confiados que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces, mire, tengo aquí algo. Mensaje a él oír. Escuchen los testimonios de sus hijos que han liberado. Dios escucha el testimonio de sus hijos que han liberado de la paga del pecado y sufriendo esta hora que ellos pueden ser sanados. Oiga, librados de sus aflicciones, que puede ser escondernos dentro de Él, Calvario, esta hora, y que podamos verle a Él, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y a medida que pensamos en esta hora oscura que estamos ahora viviendo, estamos tan contentos de saber que una fe establecida en Cristo puede tomar su postura en la roca. Una fe. Ahora, venimos a Cristo por fe. Amén. ¿Cuántos han venido por fe? Amén. Ahora, si venimos por fe a Cristo, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Están seguros de que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados? Que Cristo, ¿verdad?, en este camino nos va ayudando en este caminar. Que solo porque nos limpió y tenemos la fe, que Él ya hizo la obra, pero en este caminar hay problemas para todos nosotros. El diablo se va a esmerar a usted y a mí por sacarlo del camino que Dios nos ha dado. El diablo se va a esmerar. Inmediatamente que usted le dé la vida a Cristo, el diablo se va a esmerar. El diablo le va a buscar por aquí cómo matarlo, cómo llevarlo, ¿verdad? Cómo quitarle la vida eterna a usted. Entonces el peligro de nosotros como hijos de Dios es vigilar. Vigilar nuestra vida. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Ahora, las edades, mientras las aguas turbulentas están golpeando a sus pies, y ver a través del mar, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Su descanso es la seguridad de que un día, este día, ha sido grandioso. Un día maravilloso para usted y para mí. Esta hora, a través del día. Hay aflicciones en la vida, ¿verdad? Pero vea, delegaciones que vienen planeando, ¿verdad?, los servicios a futuro y demás. Y luego, de vez en cuando, por la calle pasa alguien que esté enfermo y vemos la mano de nuestro Señor extendiéndose en misericordia a esta hora. Mientras comía un empanado, dice, pero lo voy a dejar aquí más adelante. Cuando él dice, viene. Dice, cuando Él y yo andábamos juntos, nos metíamos en salas de billar. Cuando andábamos en muertos allá, nos metíamos en salas de billar. Pero ahora estamos en Él. Estamos dentro de Él. Él nos trajo a nosotros como un bebé. ¿Verdad? Él nos trajo como un bebé. ¿Verdad? Esa es la primera etapa de nosotros, como un bebé. Cuando entramos como un bebé, veníamos muertos. Pero como les dije el domingo, ¿verdad? Ese bebé viene muerto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo golpea. Le pega un golpecito para que vuelva a vida, para que despierte. Entonces vean nosotros, hermanos, cómo veníamos muertos, ¿verdad? Muertos al pecado, pero Dios nos dio vida. Entonces, muertos al pecado, ¿para qué? Para ir al cielo. Ese es el objetivo de nosotros, hermanos, en este caminar.
Aquí no es que estamos solo porque estar aquí, no, que mire que no. El objetivo de nosotros primordial es que vamos en camino a una eternidad, pero que vamos a ir vivos, muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Ese es el objetivo de nosotros. Entonces, mire, si usted cae en una zanja, en un problema, o alguien, para que lo saque, es mejor que se prepare, es mejor que se aliste, es mejor que busque a alguien para que lo saque, hablando en lo espiritual, que se prepare para pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, si usted paga el dinero, o lo que sea, por su salvación, eso no vale. Sin embargo, hay uno mayor que eso, que lo puede sacar de la zanja, y es Dios mismo. El dinero no lo puede hacer. Si usted viene muerto, el dinero no le puede dar vida. ¿Quién no puede dar vida a usted? Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo saldría usted alguna vez de la zanja? Y en el pecado nunca va a salir. Pero Dios te saca de la zanja del pecado sin dinero. Sin dinero. ¡Oh, hermano! Pero vean qué tremendo cómo están haciendo, hermano, el evangelio de la prosperidad, sacando al pecador por dinero. Sí. Traiga tanto, ¿Ah? y usted salvo. Traiga tanto y usted, Recibe todo. usted es salvo. No, el profeta de Dios dice, Dios lo saca al pecador de la zanja sin dinero, sin precio. Porque Él puede sacarlo a usted, porque Él ya lo pagó. Lo suficiente para reclamarlo a usted, lo suficiente para sacarlo. Pues si no lo acepta usted, entonces usted seguirá en la zanja. Que Dios nos ayude, hablando de un mensaje sin precio y sin dinero. Si Dios lo quiere sacar de la zanja, le extiende la mano, pero usted tome la decisión si sí o no. Amén. Pero si usted no quiere, Dios lo deja. Pero Dios lo que quiere es sacarlo de ahí. Dios está muerto. Dios nos ayude entonces a nosotros, hermanos. Amén. Mire qué tremendo. Sin dinero y sin precio. Cuando Dios lo haya a usted en la zanja del pecado y lo escucha a usted llamándolo a Él, ¿qué hace Dios? Dice, Él envía una cadena desde los cielos. ¿Cuál cadena? La palabra. Él envía una cadena, dice, desde los cielos. Cuando le escucha a usted gemir, Él envía una cadena que fue atada del Calvario. Y el amor de Dios lo engancha a su corazón. Y ahí pone el poder del Espíritu Santo. Comienza a hablar. Usted no le cuesta nada. Sin embargo, seguimos en la zanja. Porque usted quizás no ha aceptado la cadena para agarrarse. Dios nos ayude, ¿verdad? Creemos que podemos pagar nuestro bolsillo. Nosotros creemos muchas veces que tenemos el dinero suficiente para pagar de nuestro bolsillo nuestra salvación. Pero no, dice, es sin dinero, sin precio. Usted no le paga nada a Dios o a la iglesia. Jesús ya lo pagó en el Calvario. Pero la gente se avergüenza de esto, dice. Que Dios nos ayude. Amén. Demos gracias a Dios por esto. Amén. Que nosotros cuando Dios nos mandó la cadena, nos agarramos de ahí, estamos agarrados en la cadena. No nos podemos soltar, dice el profeta. Porque aunque sea el eslabón más pequeño, ese eslabón, hermano, tiene también una ayuda a la otra. Aunque usted sea, dice el profeta, el cristiano más pequeño, el más humilde, el más sencillo, pero usted tiene valor en la cadena. Amén. Porque usted me sostiene a mí, yo lo sostengo a usted. ¿Cómo? En oración. Somos una cadena, ¿verdad? Pegados en el Calvario, en el eslabón hacemos esa cadena. Sí, amén. Vamos luchando, vamos acuerpándonos los unos a los otros, hermanos. Cuando yo miro al hermano que quiere cometer, que está desanimado, que quiere, ya no quiere, entonces ¿qué va a hacer uno? Orar y Lo orar. empuja, lo ayuda en oración. Amén. Porque eso es lo que Dios vino a hacer, Cristo vino a hacer. Amén. Vamos, si Cristo hubiera sido injusto con nosotros no estuviéramos aquí esta mañana. Es cierto. Estábamos podridos, muertos en delitos y pecados. Éramos candidatos, estábamos muertos. No podíamos entrar al cielo de esa manera. Pero ¿qué hizo Cristo? Él extendió su mano de su gran misericordia. El apóstol Pablo dijo, nosotros somos salvos porque somos israelitas, no como los gentiles. Gentiles que no tienen esperanza.
Oh, hermano, no teníamos esperanza, éramos candidatos. Estábamos muertos, no teníamos entrada al cielo. Pero vea cómo vino Jesús. La gracia vino y nos dio vida. Y espero que todos aquí tengamos vida. Porque muerto no puede entrar al cielo, hermano. Claro que muerto al pecado sí puede entrar. Pero muerto, o sea, usted muerto en delitos y pecados no puede entrar al cielo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. Eterna de Dios, eterna. ¿Verdad? Muerte, separación eterna de Dios. Ya no hay solución. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Amén. Ahora, Dios salvó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Dice, Dios salvó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Él puso sobre su Hijo la iniquidad de todos nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando usted nació en pecado, usted nació muerto. O sea, no nació santito. No. Por naturaleza. Nadie aquí nació santito. Por naturaleza. Ya les dije el domingo, creo que fue, ¿verdad? Que un niño cuando nace apenas ya tiene razonamiento y conoce. Empieza a mentir. Que empieza a hacer las mañas, como dice, empieza ya, él se roba los vueltos, él le pega una mentira al papá. ¿Quién enseñó ese niño? Es que esa naturaleza viene desde allá, adámica. Ya nació muerto. Nosotros nacimos muertos, hermano, Amén. en delitos y pecados. ¿Quién nos hizo qué hizo entonces el Señor? La gracia. Nos sacó de ahí donde estábamos, en la zanja, muertos. Y no pagamos ni un 5. Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Verdad? Dios pagó por nuestros pecados. Aún usted, dice, cuando usted ha nacido en pecado es muerte. Usted está muerto en pecado. Pecado es muerte. Y la pena que usted tenía que pagar fue tan grande que no hay ninguno que lo pueda hacer. El otro sí que tenía que ser alguien que pudiera pagar esta pena. ¿Qué decía en esta mañana? Dice, para salirse de este cuarto, usted necesitará millones de dólares. Nadie lo tiene. Entonces, ¿verdad? Cuando usted salió de esa oscuridad, usted no tenía necesidad de tener millones para pagar vida eterna. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por usted y por mí. Amén. Porque Él sabía que la paga del pecado era muerte. Que nosotros estábamos muertos y éramos candidatos. Dios nos ayude, hermano. Amén. Vea que la gracia es tan grande. ¿No se alegra por eso usted? Amén. Pero de aquí para allá hay una caminata. De aquí para allá, hermano y hermana, usted tiene que esforzarse. No solo porque el Señor fue a pagar la cruz del Calvario, es que ya está, ya me voy a sentar, tranquilo, ya voy a hacer lo que quiera. No, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. De aquí para allá, el trabajo es de nosotros ya, de aquí para allá, esforzarse usted y yo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Oh, hermano, la unidad, usted, la única manera en que el hombre puede devolver a su estado original es que la pena del pecado sea pagada. Ahora, ¿la pena del pecado qué es? La muerte, como dice en la Biblia, ¿verdad? La pena del pecado es muerte. Su compañerismo y todo para el hombre. Él no podía volver, así como estábamos muertos, no podíamos regresar en este estado original jamás, hasta que la pena fuese pagada. Y no hubo nadie digno de pagarla, porque todos nosotros caímos juntamente, como seres humanos caímos. Todos los demás seres están debajo del ser humano, y él ya estaba caído. O sea que nosotros desde que nacimos caídos. Caídos, hermano. Amén. Dios nos ayude a nosotros. Vea qué valor tiene, hermano, entonces que usted instruya al niño en su camino. Sí. Cuando ya empieza el razonamiento del niño, vea cuán importante es que usted lo instruya. Sí. Y decirle, mire, hijo mío, esto es malo y esto es bueno. Esto es malo y esto es bueno. Pero si usted deja al hijo así, desde pequeño, y no le dice, mire, hijo mío, esto es malo y esto es bueno. Esto es malo y esto es bueno. No va a echar de ver cuál es la verdad. Dios nos ayude a nosotros, hermano, ¿verdad?
Por eso el gran sabio Salomón, él dijo en los salmos, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora la responsabilidad de nosotros es instruirlos a ellos, hacerles conocer, hijo mío, usted ya se roba los vueltos. Quiero decirle que eso está malo. Mire, hijo mío, no ande haciendo eso. Si usted quiere algo, pídamelo a mí, pídamelo, pero usted lo va instruyendo. Pero si usted lo deja así, ese niño ya no va a ser, ya no es que va a robar, sino que va a saltar. Va a hacer cosas más grandes. Porque nosotros nacimos con esa naturaleza, hermano. Oh, hermano, hermano, la persona que está sin Cristo y no haya qué hacer, tiene sus niños grandes y él no tiene comida, ¿qué va a hacer esa persona? Sin Dios. Por fuerza tiene que ir por allí a robar, porque su corazón no está, ¿verdad? Su corazón no está, ¿cómo le quiero decir? Transformado. Sí. Él está muerto en pecado. Pero una persona, hermano, que viene a Cristo, hermano, él tiene, ¿verdad? Él le dio sabiduría a Dios para pensar, Señor. Sí. Porque hay que... Aprender a respetar. ¿Qué va a hacer entonces, hermano, de la persona? Se va a ir de rodillas, Señor. Hoy no tengo nada, aquí estoy. Soy tu hijo, aquí estoy. Amén, hermano. Y para Dios no es imposible, hermano. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad? Debemos depender de Él. En todo, hermano, en todo, en esta vida. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Y los muertos, muertos al pecado para ir al cielo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, entonces en estas cositas tan sencillas, que parece que eran sencillas. Pero Dios nos dio Dios nos dio un arma, ¿verdad? Especial. Dios nos dio ¿cómo le quiero decir? Un conocimiento para conocer el bien y el mal. Nosotros como hijos de Dios sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Amén. Ahora, si usted, conociendo el bien y el mal, actúa mal, hermano, Para ir mal. es algo tremendo eso. Conociendo el bien. ¿Verdad que en el libro de Santiago capítulo 4 dice? ¿Verdad? El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Sabiendo que usted está haciendo una cosa mala, en su corazón sabe que es pecado. Hermano, eso lo puede matar. Y el profeta de Dios dice aquí en este mensaje, no sé en otro, ahora Dios ya no tiene la culpa de usted. No le vaya a echar la culpa a Dios si usted muere en esa manera, dice, en pecado. No le vaya a echar la culpa a Dios, échesela a usted. Porque Dios le dio a usted ese razonamiento, esa conciencia de pensar si estaba bien o estaba mal. Así es. Dios nos ayuda, hermano. El profeta de Dios dice, no sé si en un mensaje de esto, ¿verdad? Si Dios ya le habló, si usted ya le advirtió, Dios ya no es responsable por usted. Usted se va a ir solito allá al tormento. Pero no es que Dios lo echó, no, porque Dios no echa a nadie al infierno. El hombre se va solo, dice el profeta en estos mensajes. El hombre pelea por irse al infierno. Pelea con Dios por irse al infierno. Sí. Cuando estoy hablando del hombre, estoy hablando de la mujer. También. En plural. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, hermanos, peleamos. Que nos ayude, ¿verdad? Porque venimos con esa naturaleza de pecar. Entonces, oiga, hermano, hay una sola manera provista para Dios, para cualquier cosa. La muerte azotó a Egipto. Sí. Él iba a matar a todo en Egipto. Ahora recuerden, cuando ahora iban a venir un espíritu de muerte sobre la tierra. Y todo varón, recuerden, la muerte es la razón por la que morimos. Israel tenía que tener algo para evitar que murieran. Oh, la muerte había azotado también, porque la paga del pecado es muerte. Israel había pecado. ¿Por qué le vino la muerte al pueblo de Israel? Porque ellos habían pecado. Dios nos ayude. Sí, amén. Pero Dios tenía, ¿verdad? Una alternativa para el pueblo de Israel. Hermano, Dios tenía una alternativa para el pueblo de Israel. Pero hablando en el literal, Israel, hermano, iba a morir. Pero ellos tenían que hacer algo por su pecado. Sí, amén. Tenía que matar un cordero, y usted sabe la historia allá en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Sí, aleluya. ¿Verdad? Eso los protegía, dice el profeta, Sí. en la puerta. La sangre de Sus primogénitos, la manera provista por Dios. Mientras que Egipto pensó que alrededor de todos los grandes teólogos y hechiceros, lo que sea, que tenía el ángel de la muerte, llegó a todas maneras porque él estaba sin sangre. Oh, que Dios nos ayude.
Aleluya. Dios tenía que guardar su ley porque Él era justo. Y Él castigó, el castigo de la ley era, pues Él tenía que colocarlo sobre la familia. La paga del pecado era muerte. Es muerte. Tú vas a morir. Y luego, ahora, cuando Él llegó al tiempo en que una persona se enfermaba y quería ser sanada, oiga, quería ser sanada, entonces dice aquí, permítame, hermano, permítame. Dice aquí, ahora tenemos que regresar y observar. Nosotros sabemos que lo que encontraremos en Él. Oh, dice, Dios, dice aquí, como un gran educador. ¿Tenemos algún registro de Él que haya ido a las escuelas? No. Pero Él dice, y nosotros, con nosotros Él no estaría bien de manera diferente, porque Él entraba y salía de los hombres entre los hombres. Mejor dicho, nunca. La gente no le conocía a Dios, a Jesús. Pero Él dice, Él se vestía igual que nosotros. Él no se vestía como un sacerdote, no. Hablando de esto, Él siendo el maestro, dice, Él le enseñó a la gente a través de la palabra. Esa es la razón, dice, porque la Biblia ha llegado a ser un problema para mucha gente. Porque la Biblia nos mete, le juzga, la palabra lo juzga a usted. ¿De qué manera está viviendo? Ella tiene un lenguaje elevado. Cuando fue escrita en un lenguaje. Oh, hermano, para que nosotros entendiéramos. Ahora, dice Dios, ahora Él hizo la obra en el Calvario, pero dejó la palabra. ¿Y qué juzga al hombre? La palabra. La palabra. La palabra a usted le dice cuál es el bien y cuál es lo malo. La palabra. Entonces, ¿por qué? Para Dios hubo un gran dolor de Cristo en los que se salvan. Pero en los que se pierden es un olor de muerte. Porque ellos mueren sin Dios. Están muertos. Para nosotros somos olor a vida. Para vida. Pero para aquellos que se pierden es olor a muerte. Porque entran muertos. Que Dios nos ayude. Amén. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Entonces, hablando aquí, bendito el nombre del Señor, hermano. Ahora, quiero aquí leer. Ya paditos, hermano. También lo tienen hoy. Hablando de la iglesia espiritual, ellos ya no se podían identificar con las cosas. ¿Por qué? Estaban muertos. Las cosas naturales los habían matado porque no querían escuchar la palabra del Evangelio. Ellos no las querían. La enfermedad, el pecado los había matado. Hablando del incrédulo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. ¿Sabe qué mata entonces a la gente? La falta de la lectura. Ya le leímos el viernes, por eso les traje un pequeño allí enseñanza, ¿verdad? Una pequeña reflexión. Entonces, ¿verdad? Que el pan de nosotros para nuestro interior es esta Biblia. Porque Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para nosotros recuperar o hallar vida, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de esta palabra. Agarramos vida. Si usted no lee, se va muriendo. Si usted no ora, se va muriendo. Entonces, ¿verdad? Vea como dice el siervo de Dios aquí. Vea, la enfermedad del ser humano es cuando no lee. Porque él le parece que el pecado es placentero para el corazón, inconverso. Se mira bien, pero la mente dice, inconversa. Se mira bien para la mente inconversa, pero es el camino de muerte para ellos. No queda más que la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y usted debe cosechar esa paga. Ahora, todo ser humano tiene que cosechar algo, dice. Amén. ¿Usted cosecha para muerte o cosecha para vida? Porque todos tenemos que dar un fruto aquí. El cristiano da su fruto para vida, pero el inconverso da fruto para muerte. Entonces dice el profeta aquí, usted tiene que dar una paga de su cosecha en cualquier momento. Que Dios nos ayude. Dice, no queda más que la muerte. Muerte, cosechar.
Esa es la paga suya o la paga del inconverso cuando no dio frutos de vida. Usted ha sembrado los vientos y ahora está cosechando en la muerte, el torbellino. Las señales espirituales, la predicación de un mensajero ordenado de Dios nunca más los conmovió porque su corazón estaba muerto. Dios nos ayude, hermano. Amén. Su corazón estaba muerto. Pero oído la palabra a ellos, pero ellos no la querían. Estaban enfermos en el corazón. ¿Enfermos de qué? Enfermos de pecado. El pecado los había oprimido y andaban en eso, muertos. El pecado para la gente lo ve placentero. Para el corazón inconverso se mira bien, para la mente inconversa, pero es el camino de muerte. No queda nada más que la muerte. La paga del pecado es muerte y debe cosechar usted paga. Usted ha sembrado a los vientos y ahora usted está cosechando el torbellino. Las señales espirituales en la predicación de un mensajero ordenado de Dios nunca más los conmovió. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Ahora ustedes van al cementerio a predicar. ¿Cree usted que los muertos le van a escuchar? No le van a escuchar. No hay nada ahí. Y aquí en este mundo está lleno de cementerios, hermanos, de personas muertas que no pueden escuchar porque están muertos. ¿Muertos a qué? A la palabra, al evangelio. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Usted tiene que cosechar lo que sembró. Amén. Ahora la persona dice, yo no tengo que ir a escuchar tal cosa como esa. Si eso no se ha repetido otra vez, pues. Y lo mismo y lo mismo. ¿Qué hay entonces? Esa persona está muerta. Ellos han olvidado que existe un Dios y su palabra para ellos es lo mismo. Y no la puede, y no los puede cambiar. O sea que la persona que está muerta viene la palabra y rechaza, la palabra no los puede cambiar. Porque Dios nos dejó libre albedrío. Amén. ¿La acepta o no la acepta? Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Yo ya no puedo predicar, se me secó la boca, hermano. Pónganse de pie. Amén. Entonces, ¿verdad? Vea qué tremendo. Oiga, mire, si se levantaron profetas en la escena en estos días y dieron una señal espiritual, una voz espiritual, y da la voz de Dios, respaldándola a ellos, únicamente se ríen. La gente se ríe y hacen burla de ellos. Ustedes conocen el refrán de los antiguos: los necios caminarán con zapatos de claveteados, en donde los ángeles temen caminar. Eso es algo lo que hace la gente con amnesia cuando están muertos. Hacen a la gente llegar a un punto donde ellos no tienen un sentir en el interior de ellos. Ellos no quieren nada que sea espiritual. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tome un guía espiritual. Tome un guía en una reunión espiritual en donde el Espíritu Santo está sanando a los enfermos y discerniendo los pensamientos que están en el corazón, y póngale entre toda la iglesia. Aquellos que están muertos ni se darán cuenta. Cierto, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. En unos cuantos minutos todos se saldrán y se irán levantándose, saliéndose. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos no tienen nada que ver con eso. Escucharán alguna plática intelectual, eso sí, pero cuando se predica el poder de Jesucristo, la resurrección de los santos, ellos no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque hay una cadena porque hay una cadena extendida y ellos no se han querido agarrar de esa cadena. ¿Cuál cadena? La cadena que Dios extendió desde el Calvario. Sí, amén. Oh, hermano, los pone en juego. Es decir, se suelta de esa cadena. La persona que se suelta de esa cadena va directo a una llama, a un castigo. Por supuesto, se ve placentero en la vida. Pero eso, si usted no se rinde a eso, usted pagará por su fruto, por no haberse arrepentido. Es cierto. Muerto al pecado para ir al cielo. Dios nos ayude. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Vea qué precioso es. Algo sencillo. Algo sencillo. Pero, hermano, esto nos ayuda. Amén. Como hijos de Dios, hermano, a nosotros nos ayuda esto. Sí, amén. Muertos, hermano, no podemos entrar al cielo. Cierto. Muertos en pecado, muertos en delito y pecado, no podemos entrar al cielo. Así es. Y va a llegar un día el reto para nosotros, hermano, para todos aquí, va a llegar el reto un día. Porque todos, hermano, vamos a morir. A morir. La ley de la vida, sí, Dios la dejó la ley. Y puede estar parado hoy aquí.
predicando. Pero ya mañana me voy a estar velando. Noticia. Y mi corazón no era sincero con Cristo, entonces me voy a encontrar allá con un problema. Muerto. Señor, pero yo predicaba, dijeron. Yo echaba demonios. En tu nombre echábamos demonios, Señor. Sí, así dice. Apartados de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Sí. Señor, pero nosotros hacíamos largas oraciones. Íbamos al culto todos los días, Señor. Escuchábamos tu palabra. Apartados de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Dios es santo. Vea qué sinceridad debe haber, hermano, de verdad, para Cristo. Vea qué sinceridad debe haber para con Dios nosotros, hermano. ¿Cierto? Dios nos ayude. Vea qué sinceridad debe haber. Sincero. Si usted tiene un defecto, clámele a Dios y dígale, Señor, yo tengo esto. Mire, Señor, yo tengo esto. Dios es justo para escuchar. Pero si yo me quedo con eso, creyendo que voy a pasar el examen, no, hermano, allá va a salir tachado. Va a salir muerto en el examen. Dios nos ayude, hermano, nosotros. Amén. Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Hay muchas cosas que decir, pero la vamos a dejar ahí. Ya la garganta se me secó. Bueno, hermano, entonces, sigamos adelante. Amén. Corrijamos Sí, aleluya. los pequeños clavos que tenemos. Corrijamos las pequeñas cosas. ¿A usted le parece que ¿a usted le parece que esa cosita no le va a afectar? Corrijamos eso. Corrijámoslo. Estoy en serio. Estoy en serio, hermano. Nos puede afectar. Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros, hermano. Sí, amén, hermano. Entonces, ¿verdad? Muertos al pecado para entrar al cielo. Dios nos ayude. Vamos a orar. Y los que desean quedarse otros minutos más, ¿verdad? Pueden quedarse. Los que no, pues están libres. Porque aquí no obligamos a nadie, hermano. Aquí usted es libre, ¿verdad? Vamos a orar y después leemos otra escritura para quedarnos orando otro momento. Amado Dios, Padre de la gloria, en esta preciosa mañana, te damos gracias por este momento, Padre, tan oportuno.